Hola, hoy vamos a mostrarte cómo construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, apoyados en el programa Excel. Vamos a comenzar por capturar los datos de nuestro problema. Posteriormente, vamos a enlistar los parámetros que van a ser necesarios para comenzar con el diseño de nuestra tabla. Estos parámetros son el número de datos, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, el número de intervalos y la amplitud de clase. Vamos a comenzar por calcular el número de datos. Nos colocamos vamos a ingresar una función colocando al principio el signo de igual y la función que vamos a ingresar se llama contar. Contar, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el rango que queremos contar, que son todos estos nuestros datos. Cerramos nuestro paréntesis, aceptar y tenemos que son 50 datos. Ok, enseguida vamos a calcular el valor máximo de ellos. Ingresamos nuevamente el signo de igual y la fórmula que hoy vamos a usar va a ser máximo. Escribimos max, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de datos, cerramos paréntesis, aceptar y tenemos que de todos ellos el valor máximo es el 84. De igual manera vamos a calcular el valor mínimo. Vamos a colocar la fórmula min, abrimos paréntesis, escogemos nuestros datos, cerramos paréntesis, aceptar y el valor mínimo de ellos es el 54. Bueno, el rango que hay entre nuestros valores se calcula de la siguiente manera: el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces el máximo es el 84 menos el mínimo, que es 54, y eso nos da obviamente que nuestro rango es 30. Vamos a calcular ahora el número de intervalos. Para esto hay muchas recomendaciones. Vamos a escoger la de Sturger, que nos dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de nuestros datos. Nuestros datos son 50. Cerramos nuestra fórmula y listo. Nos recomienda Sturger utilizar 6.6 intervalos. Lo redondeamos a 6 para efectos de diseño. Entonces vamos a tener 6 intervalos de clase. Ok, vamos a continuar con la amplitud de clase. Ponemos el signo de igual. La amplitud de clase la calculamos con el rango entre el número de intervalos. Entonces en este caso sería 30 entre 6 intervalos y eso nos da que tenemos una amplitud de 5. Ok, pues ya tenemos nuestros parámetros para comenzar con el diseño de nuestra tabla. Bueno, ahora necesitamos realizar una tablita como la que estás viendo, en donde vamos a ir colocando los valores que vamos calculando. Entonces primero tienes que diseñar una tabla como esta para posteriormente ir llenándola con nuestros cálculos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar por diseñar los intervalos de nuestras clases. Para esto vamos a calcular el primer límite inferior que vamos a tener en la clase 1. Sabemos que comenzamos con el valor máximo, que en este caso nuestro valor máximo de nuestros datos es 54. Entonces vamos a comenzar con el 54. Sin embargo, para efectos de diseño de esta tabla, no va a ser el 54, sino vamos a colocar una unidad menos. Entonces el 53. Entre el 54 y el 53
hay una unidad de diferencia. Esa diferencia la vamos a colocar aquí. ¿Ok? Para efectos de diseño. Ahora sí, vamos a continuar con el cálculo del límite superior. Ingresamos la fórmula de igual y nuestro límite superior va a ser igual a la suma del límite inferior, que es 53, más la amplitud de clase, que en este caso es 5. ¿Ok? Entonces nuestro primer límite superior es 58. Continuando, vamos a calcular el segundo límite inferior. Ingresamos la fórmula de igual. Ahora nuestro segundo límite inferior va a ser el límite superior anterior, que es 58, más la diferencia, que es 1. Entonces nuestro límite inferior es 59. Nuestro segundo límite superior lo ingresamos, va a ser igual al límite inferior, que es 59, más la amplitud, que es 5. Entonces en este caso es 64. ¿Ok? Y para no hacer tan largo el procedimiento, vamos a rastrar la fórmula. Antes de arrastrar la fórmula, tenemos que hacer un procedimiento para que nos ayude a conservar el valor absoluto que hay en ellas. Entonces nos colocamos aquí y vamos a editarla con F2. Después presionamos F4. Ok. Y damos a aceptar. Hacemos lo mismo en el caso del límite superior. Entonces F2 para editar la fórmula y posterior F4 para conservar el valor absoluto de la celda. Enter. Y ahora sí, seleccionamos las dos celdas y vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Y ya tenemos nuestros intervalos de clase completados. ¿Ok? Listos. Entonces vamos ahora a calcular las marcas de nuestras clases. Ingresamos la fórmula igual y sabemos que una marca de clase es el promedio que hay entre los dos límites. En este caso sería entonces ingresar la suma de 53 más 58 y eso dividido entre 2 para que nos dé el promedio. Tenemos 55.5 como promedio o marca de clase. Esta misma fórmula la vamos a aplicar en las demás celdas. La arrastramos y ya tenemos nuestras marcas de clase. Terminamos con nuestras marcas de clase. Ahora vamos a calcular nuestras frecuencias absolutas. Colocamos signo de igual y vamos a insertar una fórmula de estadística que nos dice cómo calcular la frecuencia. La fórmula la encontramos en este sitio, estadísticas, y vamos a buscarla aquí en la lista de las fórmulas de estadística. Aquí está la frecuencia. La ubicamos y la colocamos. Cuando la ubicamos y la colocamos, nos abre una ventana de diálogo que nos pide los datos de referencia. Damos un clic aquí y vamos a escoger los datos de referencia, que son el conjunto de datos que tenemos en nuestro problema. Nos regresamos dando un clic aquí. Nos va a pedir los grupos de referencia. Vamos a dar un clic aquí. Y los grupos de referencia son los límites superiores que ya calculamos. Damos un clic, nos regresamos y aceptamos. Ok, ya está calculada nuestra primera frecuencia absoluta. Vamos a arrastrar la fórmula para que se agregue a nuestras celdas posteriores. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos nuestras frecuencias absolutas. Para comprobar que son las que yo necesito, recordemos que si sumamos todas ellas nos debe dar el número total de datos. Entonces en este caso vamos a sumarlas. Autosuma nos da 47. Obviamente no coinciden los datos que tenemos con la suma que acabamos de realizar. Hay una pequeña corrección en nuestra fórmula que vamos a corregir ahorita en este momento. Vamos a seleccionar todas nuestras frecuencias absolutas, las seleccionamos y vamos a
convertirla en matriz de la manera siguiente. Vamos a presionar F2 para editar la fórmula, F2 para editarla. Y escucha muy bien, este proceso es muy importante. Vamos a presionar 3 teclas al mismo tiempo. Las teclas son Control, Shift y Enter. Entonces apretamos Control, Shift, Enter al mismo tiempo y resolvemos el problema. Nuestras frecuencias absolutas se han convertido en una matriz y lo podemos observar en nuestra barra de fórmulas. Aquí tenemos las llaves escritas. Se ha convertido en una matriz y por lo tanto ya nuestras frecuencias absolutas están calculadas de manera correcta. Ahora sí son 50 datos. ¿Ok? De esa manera calculamos entonces las frecuencias absolutas. Vamos a seguir. Este proceso es más sencillo. Las frecuencias absolutas acumuladas. Siempre vamos a comenzar por la primera, que va a ser la misma que la frecuencia absoluta. En este caso es 2. ¿Ok? La que sigue va a ser el valor acumulado de la primera, que en el caso de nuestro problema es 2, más la que sigue, que en este caso es 4. Entonces se acumularon esos dos valores y nos da como resultado 6. 4 más 2 igual a 6. Ok, ya tenemos la fórmula diseñada, entonces lo único que tenemos que hacer es arrastrarla hacia abajo. Ok. Y observamos que nuestra última frecuencia absoluta acumulada coincide con el total de datos. Eso es un indicativo de que estamos resolviendo bien el problema. Aquí tenemos los dos datos que coinciden. Ok. Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas. Para esto vamos a recordar la definición. Nos dice que una frecuencia relativa es la división que hay entre la frecuencia absoluta, que en este caso es 2, entre el total de datos, en este caso 50. Para que se conserve el valor absoluto de mi celda, recuerda, aplico una tecla, ¿cuál es? La F4. Tecla F4, aceptar. Este proceso es necesario porque yo voy a copiar mis fórmulas y para que no se vean alterados los valores, tengo que apretar el valor absoluto de la tecla con F4. Ahora sí arrastro hacia abajo sin ningún problema y voy a observar que ya tenemos calculados las frecuencias relativas. La manera que puedo comprobar que está correcta la operación es sumando. Si sumamos nos debe de dar 1, entonces aplicamos la suma y efectivamente nos da 1. Proseguimos. Vamos a calcular las frecuencias porcentuales. Las frecuencias porcentuales también se realizan de una manera muy sencilla. Vamos a ingresar la fórmula igual y vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Enter. Y ahora sí, convertimos esos valores a por cientos. Arrastramos nuestra fórmula y sumamos para comprobar que vamos bien. Nos debe dar 100 la suma. Entonces sumamos y efectivamente nos da 100. Y terminamos de construir nuestra tabla. Bueno, pues es una manera muy sencilla de cómo construir una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados con la ayuda del programa Excel. Bueno, recuerda que es una aplicación de todo lo que ya has aprendido en tus clases teóricas de la materia. Espero que te haya servido. Muchas gracias.